Miércoles 27 de marzo del 2019, luna llena, Ruperto. Ruperto era una poesía que decía Hugo Chávez, un personaje venezolano. Ruperto. Felipe, Juan de Dumaceno, Santa Lidia, Dilia, siempre confundo esos dos nombres. Día Internacional del Teatro, el Teatro Dominicano. Un día como hoy nacieron Ramón Ovidio Lobatón Mejía, abogado, Jesús Antonio Félix, Rolando Antonio Pimentel Varal, mi sobrina Patricia Díez Pradel, hija de Julio y de Merceditas, está viviendo en Bélgica. Doña Lidia Pichardo de Rodríguez. Doña Lidia fue subsecretaria de Educación en el gobierno de Antonio Guzmán y en la secretaría de Andrés Rodríguez Reyes. El economista Jesús Félix. Yo creo que en ese momento la doctora de la Cruz fue secretaria de Interior cuando Andrés Rodríguez. Mi querido amigo Jacinto Pichardo y Vicioso, los Picharditos de la Santomé, profesor universitario, arquitecto y vecino del padre Villini, nacido, criado y residente en la misma casa. Oh, sí, señor. Profesor de INSE. Gertrudis Morel de Ramos, Catherine Elizabeth Susana, Luis Lebrón es diseñador y locutor. Leonardo Porchela León, mi amigo y compañero de toda la vida, de los Porchela, dueños de el Comodoro, el de la Avenida Independencia, el San Jerónimo, el Teatro Independencia y mucha tierra en Gascue, en los alrededores sí, del Colegio Santo Domingo. Oh, qué bien. Una de las familias más ricas y la gente que son muy comedidos en gastar. Austeros. Sí. Lidia Elizana Sosa. No son tacaños, son austeros. Eunice Pérez González. Eduard Reyes. Y un día como hoy, cumpleaños, una persona muy querida, parte de la revista, y se trata de nuestra querida Penélope Arboleda, compañera de doña Lilian. Penélope, tu compañera de la cierto, de elecciones abiertas. Esa es la esposa de Junior. Ellas hicieron la revista electoral. Penélope, abogada. Nombre lindo. Y jefa de Junior. Es un gobierno en esa casa. Bien. A propósito de economía, quiero hacer una disquisición aquí al final sobre algunos éxitos de personas que mucha gente no se imagina, porque el nuevo orden económico obliga a pensar que los grandes capitales se guían por estados financieros, por gerencia, pero eso hay que seguir aquella norma de yo defiendo los pesos, los cheles, porque los pesos se defienden solos. Y hay una serie de empresarios que yo he tenido la oportunidad de seguirlos, que ustedes no se imaginan cómo ellos manejan sus cosas. Lo manejan bien, como dice el librito, pero le ponemos como ejemplo Carlos Slim. La gente supone que Carlos Slim está en una oficina en Park Avenue, en el Quinta Avenida, y en México,
dirigiendo un emporio que es el hombre más rico del mundo. Pues, y lo mismo de Bill Gates. Pero seguro es que Carlos Slim, aunque ustedes no lo crean, se lleva de todo eso y de sus estados y de comprar una empresa y del New York Times, pero coge un teléfono, marca el número, él marca el número del gerente de Claro en la República Dominicana y le dice: mira, estoy viendo la venta de minutos que hemos tenido en este mes y los minutos que vendimos el año pasado. ¿Tú me puedes decir por qué eso subió tan poco? La venta de minutos por televisión. Sí. ¿Verdad? Yo he visto a Pepín coger el teléfono y decir: mira, estoy viendo que en la empresa de tal, no quiero decir cuál por el gerente, han gastado mucho combustible este mes. Eso yo he visto a Pepín coger el teléfono, porque él coge los teléfonos antes de la visita. ¿Por qué han gastado mucho combustible, más que normal? Yo he visto, mientras hablaba con el presidente de la República, que le pasan el teléfono: excúsame, mira, he visto que estás haciendo una demanda que creo excesiva para el presupuesto del año que viene. ¿Tú podrías venir por aquí para que me expliques en qué se basa el aumento que tú estás pidiendo? No, pero que ahí lo dice. Sí, pero yo quiero más detalle de eso. Bien. Yo he visto y he sido testigo de que Abel Lachapelle, que es dueño de 33 tiendas en todo el país, 33 tiendas, coger el teléfono y llamar a la sucursal de Barahona y decir: ¿por qué tienes marcado un televisor solo con el 5% de beneficios? Si tú sabes que el mínimo de beneficios de una venta al contado es del 7%. Yo lo he visto. Entonces, cuando tú ves que esta gente con tanto dinero se manejan en esa forma, es que tú te das cuenta que el trabajo y el capital no viene por tontería. No, que hay que estar atento a muchos detallitos que es fruto de una larga cadena de esfuerzos. ¿Tú sabes quién hizo lo mismo que Slim antes que yo me enterara de lo de Slim? Arturo Pellerano. Cuando Arturo fundó Tricón, llamaba todos los días a ver cómo estaba el incremento de la venta de minutos en los celulares, ¿sí? En los celulares y los suscriptores en Telecable Nacional. Cómo evolucionaba día a día. Sí. Entonces, la analítica. Esas son de las cosas que puede que tú lo consigas que no es. Tú hablas con un jovencito de esto económico, eso no es necesario. Eso no es necesario. Claro, eso es en macroeconomía. Ahora, en el campo se hablaba del ojo del amo. Engorda el caballo. Es decir, hay que estar ahí. Sí, pero hay muchas distorsiones. Porque, por ejemplo, ¿tú sabes lo que no se ha podido resolver en el campo? En aquello que hoy se vende mucho, producirlo en exceso el año que viene. Y lo que hay en escasez, entonces todo el mundo lo produce y se produce un exceso. Es decir, no hay un órgano regulador, que yo espero que este ministro se ocupe de eso, de decirle: miren, no más tanto pollito, se le van a necesitar tantos, no más tantos quintales de arroz, porque hay que estabilizar el precio. Entonces quería decir
eso, porque como decíamos, vamos a comentar la encuesta de Acisa y las consecuencias de una campaña en contra de alguien que no tiene ninguna importancia en este país, ni en la política, porque no es candidato. Pero vamos primero ¿Usted ha visto los ejemplos de lo que le pasa en un negocio o una propiedad privada que sea, donde el que está ahí dice, ay, el dueño de esto ni viene? ¿Qué es lo que pasa ahí? Regularmente o alguien termina quedándose con eso, termina quebrando el negocio. Nace otro negocio. Sí, o le hacen otro negocio con los recursos originales de él y pasan las cosas así. Lo que pasa es que a veces tú dices, fulano tiene demasiado cosas, pero esas cosas tienen el mismo mecanismo de... Nosotros hoy invitamos a un director de un centro de atención primaria. Lo distinto que es administrar un centro de atención primaria de un hospital y de un consultorio. Es difícil, es diferente. Parecería que es lo mismo, un médico que se le siente un paciente. No, eso es otra cosa, pero eso vamos a hablar, señores. Desde que Lilian y Juan se inventaron elecciones 2020, ustedes, los que le han dado seguimiento a las participaciones, se dan cuenta que quizás no ha tenido la asistencia de las principales figuras que pugnan por las presidencias de los partidos en las próximas elecciones. ¿Por qué? Sencillo. Hipólito Mejía, Luis Abinader, Leonel Fernández y Danilo Medina, con los 6 aspirantes que tiene el PLD y doña Margarita, no están todavía claros y no les conviene ponerse a plantear cosas de un programa de gobierno que ellos no saben si van a ejecutar. Es muy sencillo. Sin embargo, los otros que aspiran a negociar, porque todo el mundo sabe que el que viene aquí con una propuesta de ser presidente, la hace con dos. Primero, siempre la hace con buena intención, pero también la hacen con la intención de sembrar ahora y cosechar en el 24 o negociar. Sencillamente ayer vimos una reunión de Leonel Fernández con un grupo de dirigentes de partidos que se unifican para hacer un frente antirreeleccionista. Y hay que aclarar eso. Esa no es una alianza electoral definitiva, porque seríamos injustos si empezáramos a especular y decir, ya desde ahora están... No. Lo único en común que tienen es que ninguno de sus asistentes, todos son antirreeleccionistas. Todo el mundo sabe que hay gente que no va a ir con Leonel de candidato. Todo el mundo sabe que ellos tienen compromisos en cargos electivos, pero en lo de antirreelección van a hacer ese frente. Eso está claro. Igual que está claro que en política los partidos tienen gente para todo. Tienen gente para buscar miembros, de imagen del candidato, de discursos del candidato, de programas de gobierno. Ustedes nunca han visto un economista que hace los programas de gobierno encaramado en una jipeta voceando. No, el que vocea es otro. El de la ficha es otro. El que viaja con los candidatos son otros. Los que se sientan a decir salud, educación, economía, moneda, ese es otro que lo hace en otro sitio. Entonces los partidos tienen, pero también tienen los que hacen propaganda, los afiches, diséñalo, maquilla el candidato, pon un afiche, una valla, pon una cuña, todo eso lo hacen. Como también hacen lo que se llama contracampaña. Vamos a hablar mal del candidato, porque ese candidato hay que desacreditar. No lo dicen porque no se ve bien, pero lo hacen. Pero hay también otro, y es el que se defiende frente a los ataques del al candidato. Eso trae como consecuencia que cuando alguien de un medio, no importa el que fuera, dice algo que pueda perjudicar al candidato, entonces hay un equipo, en el caso de Leonel Fernández, hay un equipo
en Funglode, que dice, ¿qué dijo? Bueno, Julio Jacín dijo que Leonel no va a ser presidente. Eso choca con el interés primario de esa candidatura. Entonces a ese señor hay que desacreditarlo, cosa que es perfectamente entendible. No me gusta, pero yo me la busqué. Entonces, si tú tiras piedras, no esperes flores. Sobre todo, señores, cuando se va a discutir el poder político. El poder político no es un flycito al catcher aquí en República Dominicana. Es el jefe de una nación de de 1.000 millones, 1 billón de pesos durante 4 años, de 800,000 empleados. Es el único que puede, o es uno de los que puede sugerir leyes, promulgarlas, vetarlas. Es un poder, el jefe de los militares, el jefe de la policía, el jefe del Ministerio Público. El poder de aquí todavía es. Entonces, carajito que viene de que a cuestionar la posibilidad de que yo sea. No, eso hay que primero desmontarlo. Y eso entonces está entendido. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay cosas que se olvidan. Se olvidan porque aquí hay periodistas, comunicadores, productores que dependen de la política, directa o indirectamente, sino porque son miembros de los partidos. Todo el mundo sabe quién hizo rico a los periodistas de aquí. No fue Balaguer. ¿Quién los hizo diplomáticos? ¿Quién les dio contratos millonarios? ¿Quién le daba publicidad por encima de lo que ustedes se imaginan? Por arriba y por debajo. Entonces, ¿quién coge la prensa y ese periodista que antes tenía un programita para facturar una cuñita, para que el Banco de Reserva le ponga una cosa? Eso se acabó. Eso se acabó. Ahora son empresarios que están con o en contra del gobierno. Lo que no cupieron, porque en la guagua no caben todos, entonces se la van a buscar con los que tienen responsabilidad. ¿Van a ir para donde Peñaguaba? No. Van a ir para donde Leonel, para donde Luis y para donde Hipólito, que están en el globo. Entonces, eso también es comprensible. Nosotros tenemos una característica. En los 37 años tenemos una particularidad. No decimos que no hemos sido o partidarios o que hemos sido ni imparciales ni objetivos, pero sí siempre hemos nadado contra la corriente. Siempre le podemos hablar desde el gobierno de Jorge Blanco, enfrentando la crisis. ¿Qué crisis ni crisis? La crisis de ese gobierno. El Fondo Monetario y las medidas. Mataron más gente de la que no fueron 135. Fueron 1.300 o 1.400 personas. No le gustó que se lo digan. Entonces, si tú sigues Jorge Blanco, Balaguer, eso es lo más. Había una materia en la universidad, el antibalaguerismo ateo y disociador. Eso se lo enseñaron a una generación de periodistas entera. Y eso había que pasarla con muestras antibalagueristas. Entonces, el caso de Van Inter, el caso de Leonel Almonte, el caso de Guaroa Liranzo, el cuco del reformismo, el autor de todas las cosas, nada de eso era así, nada de eso es así. El caso de la alianza, de que cómo es posible que el PLD coja un apoyo de Balaguer, quien lo engañó en el 90, eso. Sí, nosotros vimos bien porque eso le iba a dar tranquilidad al país. El problema de Peña, el problema de Jacobo y la reelección. Y no hablemos de
los instrumentos que usaron los elementos modernizadores de la economía, el libre mercado, la apertura, la privatización, la posición de nosotros, que hoy nos sentimos muy bien porque el tiempo nos dio parte de la razón. De todas esas cosas se produce que el doctor Leonel Fernández, que hemos dicho en más de una ocasión, no vas a ser presidente en la forma que lo estás haciendo. Y creo que ya no hay tiempo para que él sea presidente. Entonces, cuando parecería una tontería, aparece ahora que Leonel da la prueba de que él no va a ser presidente. Paga una encuesta que demuestra, y yo no quiero analizarse, cojan la encuesta de Asisa de ayer, que es la empresa que trabaja para Funglobe, y ustedes vean esto que les voy a señalar. Internamente, Leonel no tiene más del 50 en el PLD, pero quien le sigue es Danilo y Margarita. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene un 14% Margarita. ¿Qué quiere decir eso? Que Leonel Fernández, hasta su mujer, la está encuestando separada de él. Lo que quiere decir que con las declaraciones de él, los varones que se pongan de acuerdo. Yo llego a la conclusión de que esas dos, tú no le puedes sumar el 14 a lo de Leonel. No se lo puede sumar porque él mismo lo separó. No está contando con eso. Entonces, si nos vamos a las elecciones, en esos números, lo único que dice es que Luis Abinader va a ser presidente. En una segunda vuelta, Luis Abinader es el presidente. Si se nos llevamos de Asisa, que él tiene 45 y Abinader tiene 35, que sumen todo lo otro, a ver cuánto da. Bueno. Entonces, cuando tú ves eso, yo no fui que hice Asisa, él fue que la hizo y ha justificado el que ni va a ganar en el PLD la candidatura. Y si la gana, va a ser muy maltrecho, que va a quedar. Porque ya no hay tiempo para arreglar las cosas con Danilo, que él se ha empecinado en montarle una campaña de presión y de descrédito que ya no tiene retorno. Él se ha empeñado en eso. Él no para a su gente. Entonces, esa encuesta dice que Luis será presidente, según Asisa, en segunda vuelta. Y cuidado, depende de la actitud de Danilo. Entre el PLD, no quiero hablar del rechazo. Mírenlo ahí. Ni quiero darle el tratado que le da a sus aliados. 1, 1, 1. A todo el mundo le pusieron un 1. Entonces, véanlo al paso los que saben de eso. Eso trae como consecuencia el comentario que mucha gente me obliga a mencionarlo. Nosotros no teníamos intención de mencionar esto, pero miren, eso de que tú no vas a ser presidente, como lo creo. Y miren, y le voy a decir una cosa, nosotros no tenemos problema con que Leonel Fernández, porque ¿qué va a hacer? ¿Nos va a matar? No, al contrario. Leonel tiene unas condiciones que si fuera presidente, en el caso imposible de que fuera presidente, no puede venir con el mismo gabinete. No puede venir con el mismo gabinete. Él no puede venir ni con el comité político entero. Tiene que inventarse gente nueva. ¿O ustedes piensan que Víctor Díaz va para obras públicas? Y que Bonetti va para la presidencia. Y que Bautarroja va para salud pública. No, tiene que buscar caras nuevas. Entonces, a nosotros no nos importa un pito que él sea presidente, porque no puede ordenarle a la policía un fusilamiento, porque ya las cosas aquí no son así. Pero no va a ganar. Y eso ha traído como consecuencia que se haya instalado
una campaña que no es nueva. Esa campaña la hizo la gobernación del Banco Central para justificar la toma de los bancos, publicando las cuentas por cobrar a los proyectos que en ese momento estaban pendientes de finalizar. Nos publicaron unas deudas. A partir de esa fecha, esporádicamente, primero Clave Digital y después que pasó a ser propiedad de los Azuri, desapareció. Fausto hizo otro periódico que se llama Acento, que nosotros creíamos realmente que Acento estaba en manos de los Vicini. Nosotros sabemos en manos de quién está Acento. Y me da pena que hoy esté en manos de personas que relacionan demasiado cerca a la corrupción con los impolutos. Pero no que yo no me meto en vainas familiares, porque eso es lo que no se perdona. Tú le puedes decir a una gente lo que sea, pero no toque su familia. Terminé con el asunto de Acento y Clave. El otro tema es, montan una campaña con 3 cosas que dicen. Lo primero es que hablan de el Darío Contreras. Nosotros queremos decir, la obra de mayor corrupción en este gobierno, desde el otorgamiento hasta hoy, que lo dice hasta el director de ahí, ha sido el Darío Contreras. Donde ha habido más corrupción en este gobierno, en la administración de Pimentel Caret, fue en el gobierno de Danilo. Y dicen que Pimentel me dio a mí un contrato. Nunca en mi vida he hecho un contrato, en mi vida. Pero había que ponerlo. Ponle ahí cualquier cosa. Nunca en mi vida he hecho un contrato. Y además digo, y eso debe abrirlo Cámara de Cuentas, la justicia, investigar el Darío Contreras. Ahí nada más le cambiaron la fachada y cobraron muchos millones. Esa es la estafa más grande que se le ha hecho a este gobierno. Después le sigue el Morgan. Para que después no me peguen el Morgan. Entonces, número 2, estos canales son canales de cable, no son canales de UHF, que Danilo le devolvió los canales. No, Danilo Medina no ha intervenido jamás con el Banco Central, que debería de hacerlo. Pero el canal que nosotros tenemos es un canal de cable que se le paga a los 4 sistemas de cable para que nos coloquen ahí, que es Carivisión, donde ustedes ven la revista en la noche. Nosotros no tenemos canales de televisión, ni tengo emisoras de radio. Entonces, eso lo sabe todo el mundo y es de lo que quería terminar diciendo. Finalmente, hablan de los activos del banco. Señores, todos los activos del ingenio y todos los activos de un hospital que financió el gobierno de los Estados Unidos y el ingenio del gobierno de Brasil fueron entregados en dación de pago cuando se cerró el banco. Tenemos documentos de descargo y siempre hemos pedido que se evalúen eso, porque tengo entendido que otras situaciones similares, los gobiernos, incluyendo el de Danilo, el de Valdés, el de Leonel y el de Hipólito antes de irse, les resolvieron el problema permitiéndole acuerdos absurdos para salvar esas inversiones. A nosotros no nos dieron esa, incluyendo a Leonel Fernández. Entonces, lo que nosotros nos quejamos no es de que están mintiendo, eso a nosotros no nos importa. Lo que a nosotros nos importa es, señores, la gente que trabaja aquí, el único que piensa en favor del gobierno soy yo. Aquí todo el mundo o es de oposición o es imparcial. O es de oposición o es imparcial. Nadie aquí es, nadie, ni los camarógrafos, son partidarios de lo que nosotros decimos aquí. Y jamás, desde que comenzó la campaña,
ni antes. Las únicas personas que fueron solidarias con nosotros, que vinieron, eso no es verdad, fue Altagracia Salazar, Federico Enrique, José Israel Cuello, Andrés Terrero y Félix de Sena. Los únicos que vinieron. Nosotros nos quedamos aquí porque eso no es verdad. Todos los otros ven la cabeza. ¿Tú viste lo que salió? ¿Tú viste lo que salió? Pero no te dicen. Eso a mí me llena de pena porque los compañeros de uno saben las maromas que uno tiene que hacer en estos 15 años para poder estar en el aire. Y yo le digo, yo no sé qué buscan aquí. Si tú no crees en el coordinador del programa, ¿qué busca? Si te van a lapidar en la calle y tú ten esa vaina ahí, váyanse, ¿verdad? Porque ¿qué tú haces aquí donde es lo peor? Es lo peor. Se van a llamar porque quieren estar bien con el que quiere, con la presión popular. Y tú estás ahí. Entonces, quiero decir que tengo la seguridad de los que tienen que saber la verdad, la saben. Unos se quedan callados, otros se han atrevido a decir algo y otros han hecho solidaridad y vinieron en ese año aquí sin que se le pague. Altagracia, esa que Altagracia, Federico y José Israel, con Terrero y Félix, y trabajaron un año con nosotros, mientras Acento llegó a publicar clave, 4,000 millones, hasta contarlo eso se toma mucho. Nosotros tenemos casi 80 años y estamos aquí, todos los días a las 5 de la mañana. Ahora que me digan quién con 4,000 millones se levanta a las 4 de la mañana a ver y habla pendeja, ni loco.